una libertad donde puedo respirar, voces que no callarán, sueños que van a luchar. Cuando decíamos la semana pasada que el elefante, o la mejor manera de esconder un elefante es poniendo muchos elefantes en el mismo cuarto, nos referíamos a que esta semana, por ejemplo, se estará discutiendo la ley, mejor dicho, el veto a la ley de financiamiento universitario en el Congreso. Pero al mismo tiempo, el gobierno anticipa también que va a poner a discutir el arancelamiento en las universidades nacionales a estudiantes extranjeros. Y mientras todo esto pasa, en el revuelo de información parece que forma parte de la misma discusión y que todo es lo mismo. Pero cuando empezamos a mirar en detalle cada uno de estos anuncios, nos encontramos con que los datos muestran una realidad bastante diferente a la que se construye desde la discusión política. Y nos preguntamos, ¿cuán grave o cuán relevante es la presencia de estudiantes extranjeros en nuestro país? ¿Hay datos sobre esto? Bueno, hay datos. Y al parecer, los datos muestran que la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades nacionales es relativamente baja e inclusive, podríamos decir casi, en algunas universidades, insignificantes. Vamos a hablar sobre esto con la directora del Instituto de Estudios y Capacitación y además secretaria de Relaciones Internacionales de la CONADU. Ella es Yamil Sokolovsky. Hola Yamil, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes por comunicarse. Yamil, ¿cuál es la situación de los estudiantes extranjeros en Argentina? Bueno, mira, en términos cuantitativos el porcentaje de estudiantes extranjeros es menos del 4%. Pero bueno, como vos decías, bueno, ahora el gobierno está planteando, bueno, está haciendo trascender la intención de plantear el arancelamiento de los estudios para los extranjeros. Vamos a decir que eso no es nuevo en realidad. Bueno, no solamente es un tema que vuelve a aparecer cada vez que se intenta poner en cuestión el funcionamiento de las universidades públicas en Argentina y, bueno, y abrir el debate sobre el debate o intentar legitimar de alguna manera la necesidad del arancelamiento. Se plantea el tema de los estudiantes extranjeros e incluso en la primera versión del proyecto de la ley base, que si recuerdan fue, bueno, se modificó, el gobierno recortó parcialmente, ¿no?, para poder hacerlo avanzar. Había 4 artículos que modificaban la ley de educación superior, se retiró en la segunda versión del proyecto, pero en ese primer planteo, uno de esos artículos ya planteaba el arancelamiento de los estudios de grado para los extranjeros. Esto hay que aclararlo porque los estudios de posgrado son arancelados en términos generales. Bueno, hay algunas instituciones donde los doctorados son gratuitos particularmente para quienes trabajan en esas instituciones, pero el grado es gratuito, ¿no?, para todo el mundo. Ese intento de plantear el arancelamiento de los estudiantes extranjeros en términos presupuestarios es absolutamente irrelevante, y además hay que decir que la Universidad Argentina tiene una tradición importante de recepción de estudiantes de otros países, sobre todo de otros países de América Latina, que forman parte de la identidad de la universidad pública en Argentina, así como lo es la gratuidad para los ciudadanos y las ciudadanas de la Argentina. También esa recepción de estudiantes de otros países forma parte de una definición de solidaridad, ¿no?, que también es constitutiva de esa identidad, y por eso también merece ser defendida. Pero además, otro dato importante es que el arancelamiento a los estudiantes extranjeros, que en primer término debería ser leído así, ¿no?, como un intento de empezar a poner la cuestión del arancelamiento, ¿no?, tornarlo aceptable de alguna manera y distraer de la discusión de fondo, que es la responsabilidad del Estado de garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias públicas. En otros países del mundo constituye un mercado muy
muy significativo, ¿no? Hay sistemas universitarios que se sostienen de una manera muy importante a través del arancelamiento de la oferta de carreras a estudiantes extranjeros, aranceladas, y eso hace que la orientación de esos sistemas universitarios esté construida en clave de mercado, ¿no? Como se construye en función de ofrecer un servicio a estudiantes extranjeros que pueden pagarlo, ¿no? Y les hace esos sistemas dependientes de esa oferta, ¿no? Yamile, ¿qué dice la Ley de Educación Superior sobre estudiantes extranjeros? ¿En qué condiciones pueden venir y cursar y ser estudiantes regulares y eventualmente egresar de una universidad pública? Los estudiantes extranjeros que tienen residencia, solicitan una residencia en Argentina, una residencia transitoria, y pueden estudiar. Muchos de esos estudiantes se quedan a trabajar en Argentina, como parte de la comunidad argentina, que como en otras áreas nuestro país ha sido también históricamente un país de puertas abiertas, ¿no? a la inmigración que viene tanto a trabajar como a estudiar, y a ser parte de nuestra vida cultural y de nuestra vida económica también, ¿no? Pagando sus impuestos y organizando su vida, ¿no? En el marco de la institucionalidad de nuestro país. Como ustedes lo estaban planteando al inicio, poner en movimiento o intentar instalar esta discusión es distraer de la cuestión de fondo, ¿no? Que es la cuestión de la discusión en principio del financiamiento del sistema universitario, que como decía no se resuelve de ninguna manera ni con el arancelamiento de los estudiantes extranjeros ni con el arancelamiento de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina que quisieran estudiar. Eso no resolvería la cuestión presupuestaria y convertiría a nuestras universidades en algo muy diferente de lo que son y de lo que esta sociedad quiere que sean, ¿no? Y que esa universidad que nuestra población está defendiendo con mucha contundencia, ¿no? Cada vez que se ha planteado con claridad una llamada a movilizarse y reclamar que el gobierno haga lo que tiene que hacer, que es sostener ese financiamiento. Y eso es lo que está en discusión ahora. No solo fue la movilización callejera, tanto el 23 de abril como ahora el 2 de octubre, sino que ya entre el 23 de abril y el 2 de octubre hubo un pronunciamiento del Congreso de la Nación que con claridad aprobó un proyecto de ley que es simplemente un financiamiento de emergencia para las universidades. Es un proyecto que plantea la recomposición del presupuesto en función de la pérdida que hubo por impacto de la inflación. Esto no es un incremento del presupuesto en términos reales, ¿no? Sino simplemente esa recomposición de emergencia solo para este año. Y eso, incluyendo, por supuesto, el tema de salarios, ¿no? De trabajadores y trabajadoras, docentes y no docentes, que está atrasadísimo, con una pérdida, de dimensiones históricas que no se ha producido ni con esta profundidad ni con esta celeridad en ningún otro momento de la historia. Y eso es lo que el gobierno ha rechazado con el veto que han anunciado y que finalmente se concretó. Sí. Yo te quisiera preguntar si por ahí tenés algunos datos, algunos números que nos puedas compartir respecto de las áreas o de las carreras. ¿Cuál es la incidencia de los estudiantes extranjeros? ¿Vienen a estudiar más ingeniería, medicina, ciencias sociales? No tengo un número detallado de participación de estudiantes extranjeros por carreras. Hay un número significativo en carreras de medicina. Eso lo habrán visto, que también está dando vueltas, pero una vez más, eso no es un problema. Hay estudiantes extranjeros en todas las carreras. Estamos hablando del grado, ¿no? Porque en el posgrado también claramente en todas las áreas tenemos estudiantes extranjeros, ¿no? Del posgrado.
Yamile, una última agradeciéndote la gentileza de esta conversación. La CONADU es la Federación Nacional de Docentes Universitarios, no lo dije al principio, pero lo aclaro ahora. Y también para cerrar, me gustaría si podemos pensar qué implica, un 4% es bajo, de cada 100 estudiantes, 4 son extranjeros, pero qué implica tener estudiantes extranjeros en el aula también. Digo, ¿qué le aporta, qué realidad abre tener la posibilidad de conversar con estudiantes de otros lugares? No, bueno, eso es una situación que claramente enriquece cualquier momento educativo, ¿no? Tener la posibilidad tanto para quien está en el rol docente como para las y los estudiantes de poder estar, bueno, también teniendo en la construcción de las problemáticas, en el abordaje de las distintas cuestiones, las discusiones, participación de estudiantes que tienen, bueno, otros recorridos, que vienen con otras historias, otras biografías en su formación y que, por supuesto, eso aporta no solamente, bueno, a una amplitud, a una mayor amplitud en el tratamiento de las cuestiones, sino a esto que yo decía al principio, ¿no? Una construcción de vínculos de solidaridad, ¿no? Porque también, bueno, la presencia en la universidad, estar en la universidad supone no solamente situaciones de aprendizaje formal, ¿no? Sino una situación de convivencia, de reconocimiento, de comprensión también de la diversidad que compone nuestra cultura, ¿no? Como habitantes de esta región y de este mundo, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Yamile, te agradecemos enormemente la gentileza y los datos que nos compartiste, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Yamile Sokolovsky es directora del Instituto de Estudios y Capacitación y a la vez secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU. CONADU es es una de las entidades que nuclea docentes universitarios en el país, en el marco de esta discusión que se está dando junto con la discusión al respecto de esta ley de financiamiento universitario que ya tuvo la aprobación